¿Alguna vez te has imaginado un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo? No es ciencia ficción, sino el famoso experimento mental de 1935 ideado por Erwin Schrödinger, uno de los padres de la física cuántica. Esta paradoja sigue fascinando tanto a científicos como a aficionados, y su significado resulta aún más relevante a la luz de los últimos descubrimientos en el campo de la computación cuántica. Imagina una caja cerrada. Dentro hay un gato, un frasco de veneno y un dispositivo que detecta radiactividad. Si un solo átomo se desintegra, el mecanismo libera el veneno y el gato muere. Si no, el gato vive. El problema es que, según las reglas de la mecánica cuántica, mientras no abramos la caja, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo. Esto es lo que llamamos superposición de estados. Los objetos cuánticos pueden existir en varios estados a la vez hasta que los observamos. Este experimento pretendía mostrar lo extraña que puede ser la realidad a nivel de átomos y partículas. Hoy, casi 100 años después, los científicos aprovechan esta rareza cuántica para construir los ordenadores del futuro. Los ordenadores cuánticos, a diferencia de los clásicos, no funcionan con bits que pueden ser solo 0 o 1. En cambio, usan qubits, unidades de información que pueden ser 0 y 1 al mismo tiempo, igual que el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez. Pero eso no es todo. Las investigaciones más recientes de un equipo australiano, publicadas en la prestigiosa revista Nature Physics, han llevado esta idea a un nivel completamente nuevo. En lugar del qubit clásico, los científicos utilizaron un átomo de antimonio encerrado en un chip de silicio. ¿Por qué antimonio? Porque su núcleo tiene lo que se llama spin, que puede orientarse en 8 direcciones diferentes, no solo en 2, como los qubits tradicionales. Esto significa que un solo átomo puede almacenar mucha más información, no solo vivo o muerto, sino también 6 estados intermedios. Imagina que el gato de Schrödinger no tiene solo 2 posibilidades vitales, sino 8. Esta unidad de varios estados se llama qubit. Es un avance revolucionario, porque cuantos más estados puede tener un solo elemento del ordenador, más fácil es detectar y corregir errores, que son el mayor obstáculo para la construcción de ordenadores cuánticos prácticos. En un ordenador clásico, si un bit cambia accidentalmente de 0 a 1, tenemos un error que puede arruinar todo el cálculo. En un ordenador cuántico basado en qubits de antimonio, un solo error no es suficiente para estropear la información almacenada. Como explican los científicos, es como si nuestro gato de Schrödinger tuviera 7 vidas, antes de pasar de vivo a muerto, pasa por varios estados intermedios. Si notamos que algo va mal, podemos corregir el error antes de que sea grave. Este descubrimiento puede ser la clave para construir ordenadores cuánticos que sean no solo increíblemente rápidos, sino también resistentes a los errores, y son precisamente estos errores los que han frenado el desarrollo de esta tecnología durante años. Y lo más interesante es que toda esta revolución ocurre en silicio, el material del que están hechos nuestros procesadores habituales. Esto significa que el futuro de la computación cuántica podría estar más cerca de lo que pensamos. En resumen, el gato de Schrödinger, aunque nunca existió realmente, sigue inspirando a los científicos a descubrir nuevas posibilidades. Gracias a él, entendemos lo extraña y fascinante que es la realidad a nivel cuántico. Y las investigaciones más recientes demuestran que esta rareza puede convertirse en la base de los ordenadores del futuro, más rápidos, potentes y fiables que cualquier cosa que conozcamos hoy. ¿Y tú? ¿Te gustaría tener un ordenador que funcione como el gato de Schrödinger, estando en muchos estados a la vez, preparado para todo? Déjame tu opinión en los comentarios sobre esta revolución cuántica.